que hoy es el aniversario de la partida de un presidente argentino, un expresidente, por supuesto. Un presidente argentino, don Victorino de la Plaza, que yo no sé por qué razón, alguna vez mi papá, cuando yo era muy chico, me dijo, ¿por qué ese presidente que se llamaba Victorino de la Plaza? Y no me acuerdo qué me comentó, pero me quedó pegado en la cabeza el nombre de Victorino de la Plaza y me lo encontré mucho después, en la historia, estudiándolo. Bueno, este muchacho, don Victorino de la Plaza, nace en un pequeño pueblo que está cerca de otro pequeño pueblo, Payogasta, cerquita de Cachí, en Salta, en los valles calchaquíes. ¡Qué lugar! Unos lugares espléndidos, ¿sí? Nace allí en 1840, 2 de noviembre, y va a, digamos, es el ejemplo de cómo la Argentina empezaba a acomodarse en un momento dado. Porque él va a, digamos, bueno, va a tener un hermano que va a ser gobernador de Santiago del Estero en 1875. Él va a llegar a la presidencia en 1914, o sea, casi 40 años de diferencia. Y, bueno, este muchacho se tiene que, digamos, queda huérfano de padre muy joven y va a practicar todo tipo de trabajo. Vendía empanadas que hacía la madre, vendía jabones que hacía la madre, siempre yendo a la escuela pública que había en ese paraje, con un detalle interesante. A la tarde fue el primer canillita de Payogasta. Llegaban unos pocos diarios de Salta, es otro mundo, ¿no? Y él así se iba haciendo de unos manguitos. Comenzó a trabajar ya en Salta como escribiente en un estudio de abogados, y en aquel tiempo existía la figura del idóneo. Es decir, vos ibas a los tribunales y un juez te tomaba examen, y si vos respondías bien a ese examen, te nombraba escribano, te daba el título, no estudiabas, pero si demostrabas la habilidad, estamos hablando de 1855, 56, es decir, cuando la Argentina recién estaba poniendo en marcha la Constitución, y eso era un método común, el famoso idóneo. Claro, alguien porque no existía la carrera de escribano. No existía, y los que habían eran muy pocos. Bueno, va a ser escribano, notario. El notario tenía una función importante, que era la de llevar registro de determinados eventos, una suerte de escribano de menor categoría, pero que daba fe pública. Y finalmente el gobierno de la Confederación, Justo José de Urquiza, que había elegido un sistema de becas para el Colegio del Uruguay, el Colegio Nacional del Uruguay, hoy Colegio Justo José de Urquiza, una de las glorias educativas de la Argentina, quizá, como todo lo que tiene que ver con Urquiza, menos reconocido de lo que merece. 4 pasaron por ahí presidentes del Uruguay, presidentes del Paraguay, y también Victorino de la Plaza. ¿Qué hacía Urquiza? A cada provincia le entregaba 2 becas para los mejores alumnos de la provincia. Y Victorino de la Plaza ingresó allí en 1859, año de la batalla de Cepeda, para ubicarnos cómo eran tiempos convulsos. Estudió 2 años allí, y eso le permitió, cuando vino a Buenos Aires, estudiar abogacía. Cuando él va a empezar abogacía, estalla la guerra contra el Paraguay, lo enrolaron y fue a la batalla, y fue condecorado en Estero Bellaco y en Tuyutí. Tuyutí, la batalla más sangrienta. Nosotros siempre recordamos Curupaytí porque es la batalla en la que hubo mayor cantidad de muertos del ejército argentino, pero en Tuyutí, combates cuerpo a cuerpo en la selva y en los pantanos, fueron miles de muertos, heridos, fue espantoso. Se instala en Buenos Aires, se recibe de abogado, y Sarmiento, que era un cazador de talentos jóvenes, a Nicolás Avellaneda lo pone como ministro de Instrucción Pública con 30 años, y a Victorino de la Plaza lo pone como procurador del Tesoro de la Nación. Recordemos que no existían las carreras vinculadas a la economía, eran abogados que se interesaban por los asuntos económicos. ¿No? Recién nosotros tenemos Facultad de Ciencias Económicas a principios del siglo XX.
Es decir, se tardó mucho más allí. Bueno, este hombre va a tener una enorme suerte porque cuando estaba estudiando abogacía, un abogado importante de Buenos Aires, profesor de la universidad, lo invitó a ayudarle a hacer un trabajito. Y era Victorino de la Plaza a quien Dalmacio Vélez Sarsfield le dictó el Código Civil argentino. Sí. Algunas cositas Victorino de la Plaza ajustó en esa escritura, por lo tanto, don Dalmacio, cuando presenta el proyecto de ley, le agradece al joven Victorino de la Plaza. Es decir, tuvo una larguísima trayectoria. En lo privado se dio cuenta que era un negocio importante para un abogado ser el abogado de los ferrocarriles británicos. Así que armó un bufete para atender los negocios jurídicos de los ferrocarriles británicos. Pagaban bien y además lo llevaron a Londres, vivió varios años en Londres. Su vida personal estuvo atravesada por una tragedia. Cuando cumple 30 años se casa con Silda Babis, ese era el nombre. Viven 5 años juntos, no tienen hijos, enviuda y jamás se volvió a casar. Enviudó en 1875 y va a morir en 1919. Así que en las caricaturas siempre le ponían un cresponcito negro y junto a Benito Villanueva eran los viudos alegres. Así lo caracterizaban en los diarios de época. Aprendió tanto a defender los derechos de los ferrocarriles británicos que cuando hay una crisis de deuda pública, porque aunque no lo crean, en la Argentina hubo deudas de la deuda pública, hubo crisis de deuda pública, es decir, la Argentina no podía conseguir el dinero para pagar su deuda. Si alguien no entiende, puede ser, si hace falta explicarlo de nuevo. ¿Pasó eso? ¿Cómo no vamos a este país? ¿Qué hizo el presidente Pellegrini? Lo contrató a Victorino de la Plaza para que vaya a Europa a negociar algunas cuestiones vinculadas a la deuda, negociador oficial del Estado, y logró bajar la deuda, el interés a la mitad y duplicar el plazo de pago. Es decir, mostró su habilidad extraordinaria que le había ganado defendiendo los intereses de los británicos, con lo que se enfrentó para defender los intereses de la Argentina. Entonces el embajador británico recibió una carta, una amonestación del Foreign Office, la Cancillería británica, que decía: no debemos entrenar más abogados argentinos que lo único que hacen es robarnos nuestras estrategias y después las usan contra nosotros mismos. Terrible. ¿No? Es decir, pero esto demostraba que Victorino de la Plaza tenía claro sus prioridades. Si era el país por encima de sus intereses, iba por el país. Bueno, tiene una larga carrera, un hombre de mucha elegancia, de gran vida social. Si van un día caminando por la calle Libertad, entre Arenales y Juncal, está la Escuela Nacional de Inteligencia, ¿no? Que es algo bastante contradictorio, que los servicios secretos sean los servicios de inteligencia. Pero bueno, es un caserón precioso. Esa era la residencia de Victorino de la Plaza. Repetí la dirección, por favor. La calle Libertad, entre Arenales y Juncal, a una cuadra y media de Santa Fe. Ahí se puede ver. ¿Está el círculo italiano? Por ahí. Claro. El círculo italiano está en la vereda de enfrente. En la vereda de enfrente, exactamente, está en la vereda de enfrente antes de llegar a Juncal. Claro, el viejo Palacio Leloir. La cuestión es que este hombre, digamos, siempre fue un personaje de la generación del 80, se recurría a él cuando había algún problema, lo nombraban embajador aquí, lo nombraban negociador allá, y en 1909 se empieza a zarandear la fórmula presidencial de los conservadores, que por entonces eran el Partido Autonomista Nacional, y recuerdan algo que hemos visto, que si el presidente era provinciano, el vicepresidente era de Buenos Aires, y si el presidente era de Buenos Aires, el vice era provinciano. Roque Sáenz Peña, porteño de toda porteñidad, es elegido candidato a presidente. Y bueno, busquemos algún viejito, porque siempre hay miedo al vicepresidente. Entonces, busquemos algún viejito que no va a venir, ya está, homenajemos a alguien. Y con 74 años, con 70 años, es elegido vicepresidente de la República, Victorino de la Plaza. Siempre se lo caricaturizaba como un hombre que no cambiaba sus facciones. Y se decía de él que era la esfinge colla, porque era una cara de piedra.
el dato importante es que es el primer presidente, el primer vicepresidente y luego presidente hijo de descendiente de indios, ¿no? Lo cual demuele toda la teoría de la discriminación perpetua en la Argentina. Él era nieto de un cacique y nadie le objetó eso, y además tenía cara de indio. Claro. Lo podemos ver ahí en las imágenes que estamos pasando por YouTube. ¿Esa estación de tren Victorino de la Plaza es en el Roca? No, es en el... no existe más hoy, llegando a Saliqueló, el viejo ferrocarril de la Compañía General, que pusieron la estación Victorino de la Plaza porque el tren pasó por la estancia de Victorino de la Plaza, y entonces, como él fomentaba el ferrocarril, dejó que el tren pasara sin venderle las tierras. Se las regaló, ¿no? Un detallecito. Después vino la picardía de los británicos, porque ese ferrocarril iba a llegar a la provincia de La Pampa, pero cuando llegaba a Saliqueló, los británicos le dijeron: no los dejamos pasar a nivel, si quieren hagan un puente. El puente era caro, ahí quedó Victorino de la Plaza. Llegó a la presidencia, cumplió todas sus tareas, y lo que nadie esperaba es que el anciano de 74 fuera a reemplazar al joven de 60 que murió, que era don Roque Sáenz Peña. Asumió, pero asumió en un momento horrible. El presidente de la Plaza, el 6 de agosto, estalla la Primera Guerra Mundial y el 9 de agosto se muere Roque Sáenz Peña. Es decir que lo agarra a Victorino de la Plaza con la crisis política producto de la muerte del presidente, que además había logrado imponer el voto secreto obligatorio y universal, y los conservadores estaban todos temblando porque venían ganando de los radicales, y él asumió y tuvo que enfrentar las consecuencias económicas de la Primera Guerra, que tenían que ver con... se derrumbó el comercio internacional, también el comercio exterior de la Argentina. Y en esa época, no sé si están preparados para esto. A ver. Ay, no, profe, ¿qué va a decir? Había un solo impuesto en la Argentina. No. ¿Cómo? ¿Solo? Un solo impuesto, que era el impuesto a las importaciones o a las exportaciones. Claro. Es decir, no había ningún otro impuesto nacional, ni siquiera no había, era el arancel, que se usaba para regular las crisis cambiarias. Claro. Entonces, como eso redujo brutalmente los ingresos del Estado, lo que hizo Victorino de la Plaza fue dictar un decreto por el cual redujo el presupuesto nacional a la mitad en una semana. El déficit fiscal. No se gasta más. Claro. Y eso provocó que los empleados públicos, con esto termino para evitar la presión de la producción. Sí. Ya viene a matarte, creo. Sí, sí. Al reducir eso, un gasto que eliminó fue el té con masitas a que tenían derecho los empleados públicos a media mañana. Y eso provocó la primera huelga de empleados públicos del país en la historia. Con la masita no. Después, en la segunda columna, vamos a contar otras cuestiones de la Esfinge Colla, un personaje que merece más recordado de lo que es. Dale, profe.